Jesús y María te bendicen. Hoy es 18 de abril de 2020, sábado de la octava de Pascua. En el calendario cristiano celebramos a San Francisco Solano. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes conversiones. Es que también era un hombre de mucha oración y rezaba mucho antes de cada predicación. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y su compañero Fray Buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió y ahora también es santo. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero luego, de la manera más inesperada, quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero al África, donde le fue aceptada su petición. Pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces fue enviado Francisco a extender la religión por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón y sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra unas rocas frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a tierra firme y el misionero prefirió aguardar allá en esos escollos con los esclavos negros que él había venido instruyendo durante el viaje y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos y aprovechó esos días tres de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo. Varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas, pero ya habían sido bautizados. La pequeña embarcación los llevó a unas costas inhóspitas y allá pasaron días terribles de hambre y peligros cuando los marineros desesperaban. Lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco. Cuando había peleas, al único que le hacían caso para dejar de pelear era el padre Solano. Al fin lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años, predicando especialmente a los indios, pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie con incontables peligros y sufrimientos desde Lima hasta Tucumán en la Argentina y hasta las pampas del Chaco paraguayo, más de 3.000 kilómetros y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios, en su providencia y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió en aquel viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios. A las 2 semanas de estar con ellos,
y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente por este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de indios, aún las más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y la buena voluntad de sus oyentes. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras, indómitas, y aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaban a escucharlo con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares. Un jueves santo, estando el santo predicando en La Rioja, en Argentina, llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población. El peligro era sumamente grande. Todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros, los atacantes, y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín, la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía muy alegremente a sus oyentes con sus lindas canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegres, se puso a cantarles y hasta a danzarles. Jocosamente que aquellos bailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor nuestro Dios. San Francisco Solano, misionero por más de 14 años por el Chaco paraguayo, por Uruguay, el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina, siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos, sobre todo españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. Un día, en el pueblo llamado San Miguel, estaban en un toreo y el toro feroz se salió del corral y empezó a cornear sin compasión por las calles. Llamaron al santo y éste se le enfrentó calmadamente al terrible animal, y la gente vio con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a Fray Francisco y le lamía las manos y se dejaba llevar por él otra vez al corral. A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el padre Solano sentía gran cariño por los animalitos de Dios. Las aves lo rodeaban muy frecuentemente y luego a una voz suya salían por los aires, revoloteando, cantando alegremente como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de sus superiores, los últimos años de los pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba a las casas de juegos y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores a los templos, en los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la representación y echaba fogoso sermón desde el escenario, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza predicaba al pueblo, anunciando terribles castigos de Dios si seguían cometiendo tantos pecados.
y esto conseguía muchas conversiones. Un día predicando en una misa empezó a temblar. Las gentes quisieron salir huyendo, pero él les dijo, si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día. Otro día, en pleno sermón, exclamó, por las maldades de estas gentes, todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio desde donde estoy predicando. Y así sucedió. Años después, llegó un terremoto y destruyó el templo y todos los alrededores. Y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó, que Dios sea glorificado, y expiró. Desde lejos las gentes vieron una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano, pídele por favor muchas bendiciones de conversión para América. Amén. Celebremos ahora en familia la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, reconozcamos que somos pecadores y humildes y arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, oh Dios y Padre nuestro, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro resucitado, nos has transmitido un mensaje de esperanza y nos has dado una persona única e insuperable por quien vale la pena vivir. Libra nuestra fe de trivialidad y rutina y llénanos con su espíritu de fortaleza para que aprendamos a vivir con firmeza en las inseguridades del cambio exigida siempre por el Evangelio y por las necesidades de los tiempos, que nuestra vida cristiana dé testimonio del nombre de quien nos salvó, Jesucristo resucitado, nuestro Señor. Liturgia de la palabra, lectura de los Hechos de los Apóstoles. Viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado una señal manifiesta y no podemos negarlo, pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen ya más a nadie de este hombre. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les contestaron, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos después
de haberles amenazado de nuevo, les soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Del Salmo 118. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Él ha sido para mí la salvación, clamor de júbilo y salvación en las tierras de los justos. La diestra del Señor hace proezas, excelsa la diestra de Yahvé. La diestra de Yahvé hace proezas. No, no he de morir, viviré y contaré las obras de Yahvé. Me castigó el Señor, pero a la muerte no me entregó. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Yahvé. Aquí está la puerta del Señor, por ella entran los justos. Gracias te doy porque me has respondido y has sido para mí la salvación. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa esta palabra, y cuántas veces nosotros somos tan incrédulos. Todavía dudamos de la resurrección, todavía dudamos de la palabra de Dios en la Biblia. Debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de entender, de comprender y de amar su palabra, de vivirla, de manifestársela a nuestros hermanos, de vivirla como Él quiere, dándole gracias a Dios y proclamando por todas las naciones, por toda la creación, como le dijo a sus apóstoles. Oración de los fieles. Unamos nuestras plegarias a las de nuestro Señor y digámosle: Señor, ten piedad. Por la Iglesia, Señor, para que podamos seguir proclamando la buena noticia del Señor resucitado y que demos testimonio de Él cuando nos toque. Ten piedad de nosotros, Señor, por nuestras comunidades, para que podamos, en el nombre del Señor, vivir sin miedo y sin angustia, confiando en su persona, confiando en su palabra y en su providencia. Ten piedad de nosotros, Señor, por cada uno de nosotros, especialmente por los que más sufren, por los que están padeciendo necesidades, tanto materiales como espirituales. Ten piedad de nosotros, Señor, por aquellos que se han enfermado con el coronavirus,
que están agonizando en soledad, sin familia, sin ningún tipo de acompañamiento, sin atención sacerdotal y sin exequias por porque no hay como la disponibilidad por la pandemia. Señor, ten piedad. Aleja de los médicos que se puedan contagiar, Señor, ellos que están poniéndole la cara a esta epidemia, atendiendo sus pacientes. Señor, ten piedad de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, y te pedimos, Señor, danos tu paz. Señor, danos tu amor y tu paciencia. Señor, danos tu consuelo y la sanación. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Como hijos que somos del mismo Padre, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Tú no te apartes de mí, te lo suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Honremos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Demos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Te pedimos que protejas y bendigas en todo momento nuestra familia, que con tanto amor hemos celebrado tu santa palabra en este día y pidamos su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos en la paz del Señor y démosle gracias. Bendecido día para todos.